Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador. Pues muy buenas noches, otro día con vosotros. Soy José Víctor Orón y tengo el gusto de estar con vosotros a través de este programa Educación con Sentido de Radio María. Es un programa donde nos abrimos a la reflexión, un programa que quiere ser el encuentro, un lugar de encuentro de todos los educadores, ¿no? Tanto profesores como padres, como catequistas. Todos tenemos nuestra labor nos invita a ayudar a crecer y esta es la labor central del educador. Un lugar que además de ser este espacio de encuentro, ojalá un buen día lleguemos a ser una comunidad de educadores. Pues os cuento cuál es el plan del día. Pues como todas las veces tenemos siempre 3 secciones. En este caso la primera volveremos con nuestro amigo José Manuel Domínguez para trabajar más detalles del acompañamiento. Luego haremos una segunda sección que ahí trabajaremos. Voy a comentar y a través de un texto bíblico vamos a profundizar en el apartado de pedagogía bíblica y en este caso nos vamos a centrar en la pobreza del educador. Y por último, la última sección va a ser una primera entrevista. Como el otro día anuncié, vamos a tener 2 tipos de entrevistas. Unas son a personas de renombre, de académicos internacionales, pero luego también voy a ir presentando algunos proyectos educativos. Y hoy vamos con la primera, un proyecto educativo. Vamos a hablar de una funeraria. Y uno podría preguntarse, ¿pero una funeraria es una institución educativa? Bueno, pues vamos a dejarlo en la intriga del oyente, que luego vamos a tener el gusto de oírles. Y luego recordaros el email, el correo electrónico nuestro, educacionconsentido@radiomaria.es. Son muchos los oyentes que van poquito a poco escribiendo y la verdad es que es una alegría tener vuestro eco. Con vuestro eco, pues cada vez haremos también mejor el programa. educacionconsentido@radiomaria.es. Y si entramos lo que es a la primera sección, vamos a centrarnos con José Manuel Domínguez. En este caso, como decía, vamos a trabajar el acompañamiento educativo, ¿no? Que es en lo que él es un gran experto. Entonces, ya hemos tenido 2 encuentros con él en los que ha ido señalando el objetivo, la perspectiva, el horizonte, y aquí en esta intervención de hoy se va a centrar en el método. Un método que va a tener como un proceso, que va a partir de la acogida, que transcurre a través del diálogo, inicialmente mucho más centrado en el conocimiento de sí mismo, que poco a poco va a ir acabando en lo que es proyectándonos sobre la realidad. Entramos con José Manuel Domínguez. Muchísimas gracias, José Víctor, por tu presentación y de nuevo estoy encantado de estar en este programa. Efectivamente, como has dicho, voy a tratar del método del acompañamiento educativo, porque acompañar no es una actividad que se haga al azar y que sirva a la buena voluntad. La buena voluntad no transforma, porque acompañar además no es hacer psicoterapia, ni pedagogía, ni es dar consejos, ni es hacer compañía. Es una actividad metódica y debo conocer algunos elementos de este método para el acompañamiento. Toda actividad que quiera hacer con rigor exige un cierto método, un cierto camino, unos ciertos pasos. Y pues hoy vamos a hablar de cómo los profesores, cuando educamos, si queremos además acompañar a nuestros alumnos para promover en ellos un crecimiento integral, para que se hagan maduros, responsables, para que ganen en su conciencia de su dignidad, para que sean capaces de tomar la vida en sus manos, pues vamos a explicar qué pasos podemos dar. Ya hemos explicado en otros programas, quizá lo recuerden nuestros oyentes, que había varios pasos previos. El primero, el acoger al alumno tal y como es, acoger con absoluta empatía, dándome cuenta de qué necesita, cómo se encuentra, acoger incondicionalmente,
Acoger es salir al encuentro del otro, llamarle por su nombre, aceptarle tal y como viene, tal y como está, no juzgarle. Esto es fundamental. Porque si no hacemos esto, no podremos acompañar. El primer paso para acompañar es salir al camino y ganarme al otro. Igual que Cristo en Emaús, lo primero que hizo fue salir al paso de los que caminaban tristes y caminó con ellos. ¿Para qué? Para ganárselos, para hacerse uno con ellos. Yo he de hacer esto con el alumno, encontrarme con él, hacerme el encontradizo en cualquier momento, un pasillo, un comienzo de clase, empatizar con él. Oye, te veo hoy más triste o te veo muy contento, ¿cómo estás? Aceptarle incondicionalmente, sea un alumno de brillante o suspenso, sea alto o bajo, sea disruptivo, sea pues una persona de estas de conducta intachable. Dicho esto, el primer paso es preguntarle al alumno, a la alumna, qué necesita. Porque el alumno está haciendo su propio proyecto y su propio camino vital. Y el mayor experto en mi alumno no soy yo, es él. El mayor experto en mi alumno no son sus padres, no es Piaget, es él. Por eso he de preguntarle a él qué necesita. Y vamos a partir de lo que él dice que necesita. Es que yo me encuentro fatal porque llevo ya aquí 2 meses y nadie se me acerca y estoy aislado. Bueno, eso es su necesidad inmediata. O es que ya he suspendido he repetido curso y ahora me di cuenta de qué tal, perfecto. O es que la clase de al lado me acosa. ¿Cuál es tu necesidad? O es que me encuentro triste por esto, muy bien, porque en mi casa, perfecto. ¿Qué necesitas? De acuerdo que las personas tenemos 2 niveles de necesidades. La que pondríamos todos ahora mismo, pues ¿tú qué necesitas? Pues ahora mismo un café, necesitaría un cafecito o una Estrella de Galicia, y esto lo digo para los adultos, claro. Y necesitaría, pues oye, pues un aumento de sueldo y que se me quite este dolorcito que tengo en la espalda, y necesitaría más tiempo para estar con mi esposa, con mi esposo y relajarme un poco. Bien, esas son las necesidades inmediatas. Los alumnos van a contestar en ese mismo tenor y hay que tomarlo muy en serio. No puedo minimizar la importancia de lo que me digan, no puedo sonreír irónicamente, bueno, pero eso es algo que se te va a pasar. Si ha suspendido, le ha dejado la parejita que tenía, ha tenido un follón con el de clase de al lado, ha perdido su boli. Eso para él quizás sea una tragedia. Escúchale y atiéndele y pon cara de que realmente eso es importante para él y que es importante. Si no, lo pierdes. No pongas, pero eso no tiene importancia. Nunca digas eso. Nunca minimices. La necesidad del alumno, de la alumna, lo que te diga es el punto de partida. Serán necesidades vitales. Es que no me dejan dormir los vecinos de al lado. Bien, necesidades psicológicas. Necesito, pues, es que memorizo mal. O falta de recursos personales. Es que no sé cómo acercarme a los compañeros. O falta de afecto, quizá esto es muy frecuente, muchos niños pues no reciben afecto en casa, o no reciben afecto de los demás porque él es muy retraído, los demás le apartan, o no es reconocido por los demás. Estas son las necesidades inmediatas que te van a contar. Y de ahí hay que partir, pero sin perder de vista que hay otras necesidades de fondo de mi alumno, de mi alumna como persona, que es crecer como persona poniendo en juego todas sus capacidades, que es descubrir un sentido para su vida, que es integrarse comunitariamente con otros, relacionarse bien y buscar el bien de los demás y no solamente tener ser desde unos, sino ser para otros. De esto también habrá que ir trabajando poco a poco. Pero ya te he dicho lo que necesita, incluso es bueno preguntarle, oye, ¿y cuál sería para ti la solución a esto? ¿Qué crees que debería ocurrir para estar tú bien? Pues que me hable mi alumno o que me... Bien, diga lo que te diga, aunque sea una quimera, es decir, algo irrealizable, tú dices, bueno, pues esto es interesante. Si te dice algo que es una quimera, por ejemplo, alguien que, imagínate que ha fallecido su padre, ¿no? Yo quiero que mi padre vuelva. No digas, bueno, eso es imposible. No le lleves la contraria, sino di, oye, ¿y qué de bueno ocurriría? O sea, tómate en serio su respuesta. ¿Qué de bueno ocurriría si volviese tu padre? Pues que volvería a tener a alguien con quien hablar, alguien con quien relacionarme, alguien que me apoye. Muy bien. ¿Quién más crees que te puede dar afecto, relacionarse contigo y apoyarte? Porque ahí está la necesidad que podemos solventar, que él puede solventar. Lo del padre
ya no tiene remedio, el suspenso del curso ya no tiene remedio, que le haya dejado esa parejita o que haya, pues no tiene remedio, pero sí que puede hacer a partir de ahora. Y eso tiene que él verlo, ¿no? Entonces, pues preguntarle cuál sería la situación ideal. Ya el siguiente paso sería el que se conozca mejor así y conozca la situación. Primero que se conozca bien así, es decir, primero su dignidad, que su vida vale infinito, que su vida merece la pena, sea un gran alumno o un suspenso permanente, un gran futbolista o malísimo en el fútbol, sea alto o bajo, pequeño, grande, español o dominicano o cubano o nigeriano, su vida merece infinita la pena. Y eso tengo que ayudar a que lo vea, mostrando sus cualidades, la gente que le quiere, cómo su vida es única. ¿Y cómo puedo hacerlo también esto? Bendiciéndole, diciéndole lo bueno que hay en él, no etiquetándole nunca, ni dejando que se etiquete. Después, mostrándole o preguntándole por todas las personas que le quieren, por todo lo bueno que hay en su vida, ¿no? Bien, después también tendrá que ver cómo son las cosas, cómo está la situación. Porque las personas a veces, y a los alumnos les pasa mucho, no ven lo que sucede, sino su interpretación sobre lo que sucede. Es que no me quiere nadie. Esto hay que confrontarlo, habrá que preguntarle, nadie, nadie, nadie. ¿Y por qué lo dices? Porque nadie se acerca a mí. La pregunta que puedes hacerle es, ¿y tú a cuánto estás acercado? Es decir, se trata de hacer que descubra una visión distinta de las cosas, una perspectiva distinta. Porque habitualmente sufrimos, esto ya lo decía Epícteto, Marco Aurelio y los estoicos, decían ya que sufrimos no por lo que pasa, sino por lo que pensamos que sucede. Entonces, es muy bueno ver qué se dice a sí mismo el alumno, la alumna, sobre la realidad que está pasando. Porque a veces lo que hay que cambiar no son las cosas, sino su interpretación sobre las cosas. Las cosas no son tan terribles. ¿Y si suspendo? ¿Y si nunca más podré? ¿Y si no logro? Bueno, ¿y qué indicios tienes para esto? Y de hecho, ¿cómo están las cosas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo son las cosas, que describa las cosas tal cual son. Porque, llegados a este punto, hay tres tipos de situaciones que nos van a plantear y tiene que darse cuenta de en cuál de ellas está. Una, la situación en la que sufre el alumno por lo que piensa sobre la situación. Habrá que confrontar esos pensamientos, cambiando la forma de pensar, a veces errónea, a veces catastrófica. A través de preguntas hay que desactivarla para que descubra que las cosas pueden ser de otra manera y quizás son de otra manera. Segundo, si la situación tiene solución, tendrá que decir qué va a hacer para solucionarla. Y si la situación no tiene solución, tendrá que aceptar y ver qué puede hacer a partir de esa situación una vez que eso ya no tiene solución. Es decir, aceptación, pues como tenemos que hacer todas las personas a lo largo de la vida. Aceptar que ha pasado el tiempo, aceptar que soy esto y no lo otro, aceptar que vivo con quien vivo, soy como soy. Eso no significa que no pueda mejorar, sino que dado que las cosas están así, ¿ahora qué voy a hacer? Muy bien. Y después habrá que hacerle preguntas sobre la situación, porque a veces esa situación de la que se queja el alumno, él mismo la promueve. Entonces habrá que preguntarle, ¿qué estás haciendo para mantener esa situación? ¿Es que he suspendido todas? Bueno, cuéntame qué estás haciendo para lograr eso. Aunque sea una pregunta un poco paradójica, ¿no? O qué has intentado ya y no ha dado resultados. ¿Y cómo estarás cuando la resuelvas? No vamos a decirle cómo estarás si la resuelves. Vamos a dar por hecho que la va a resolver. ¿En qué puedes cambiar? ¿De qué otra manera podrías ver la situación? O, si tú le cuentas esto a tu mejor amigo, ¿qué te diría? Porque habitualmente muchos de nuestros alumnos están instalados en el victimismo. Yo no puedo hacer nada, no sé hacer nada, no soy capaz. Recordad que nuestra propuesta es levántate, toma tu camilla y echa a andar. Por tanto, tenemos que preguntarle, oye, ¿qué te diría tu mejor amigo? ¿O qué le dirías a tu mejor amigo si te cuenta esto? Y por tanto, ¿qué pasos sí puedes dar? ¿Qué crees que te puede funcionar? Cuando has estado en otras circunstancias con un problema o con una circunstancia así, ¿qué has hecho para salir adelante? ¿Cómo lo has resuelto en otras ocasiones o en otras circunstancias? Y después traerlo a esta situación.
Por tanto, el objetivo fundamental será que tome una determinación, una opción sobre qué va a hacer. Porque es fundamental que tome una decisión, que marque un objetivo de acción concreto. Esto es fundamental. Bueno, pues muy bien, ya has dicho lo que pasa. Y ahora, ¿qué paso puedes dar? ¿Qué paso puedes dar? ¿Qué tienes que hacer? ¿A qué te puedes comprometer? Que sea él quien lo diga. Aquí vamos a ahorrarnos los consejos. Porque los consejos es darles mi traje a él, pero quizá mi traje, que a mí me está muy bien, a él no le va a estar bien. Por tanto, preguntarle a él por opciones no nos va a valer, no puedo hacer nada, sino que vamos a preguntarle una y otra vez qué puedes hacer, qué te diría tu mejor amigo, en otras ocasiones qué has hecho, y ahora en esta qué puedes hacer. Y cuando diga una o varias soluciones, muy bien, vamos a quedarnos con la mejor y qué pasos puedes dar, y que te diga qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, apoyado en qué lo va a hacer, en qué periodo lo va a hacer y cómo lo va a hacer, que concreta al máximo. Y después le preguntas, oye, del 0 al 10, ¿cuánto estás dispuesto a dar este paso? Bueno, un 5. ¿Por qué solo un 5? Porque es que me encuentro sin fuerzas. ¿Pero quieres o no quieres? ¿Qué pasa si no cambias? Pues voy a ir a peor. Entonces, ¿quieres cambiar? Sí, ¿cuánto? Ya voy por un 7. Muy bien. Así hasta que te diga que va por 10. Y entonces, a por todas. Confío en ti. Le diremos, confío en ti. Vas a cambiar. Pero que del encuentro contigo se lleve siempre uno, y solo uno, no le vamos a liar la vida, un objetivo de acción concreta para mejorar en un punto. Porque la vida solo cambia no cuando pensamos sobre ella, no cuando hacemos discursos sobre la vida, sino cuando atendemos al curso de la vida y proponemos un pequeño cambio. Como decía Karol Wojtyła, este famoso filósofo polaco que tenía su cátedra de ética en Lublin, que después trabajó en Roma de otras cosas durante 25 años, decía Karol Wojtyła que en un libro que se llama Persona y Acción, es actuando como mi vida se va logrando, dando pequeños pasos en los que yo me voy haciendo a través de lo que hago. Con lo cual hay que actuar. Pequeños gestos, pequeños pasos a los que se compromete conmigo. Y después podremos elaborar más adelante un proyecto. ¿Qué voy a hacer en el ámbito de estudios? Un cambio. En el ámbito de familia, en el ámbito de amigos, en el ámbito de crecimiento personal. Tenemos diversos ámbitos en los que crecer. Por tanto, es fundamental seguir un método. ¿Qué necesitas? ¿Cuál sería la situación ideal para ti? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus opciones? ¿Qué objetivo te propones hacer? Y actuar. En todo esto será muy bueno también a lo largo de este proceso, en algún momento preguntarles por qué es lo importante para ellos. Porque es desde ahí desde donde tienen que resolver su vida. Yo en el fondo me dirijo a tal punto porque esto es lo importante para mí. Y desde lo importante, desde lo valioso, desde su sentido, es de donde tendrán que tomar opciones para ir resolviendo los conflictos del día a día. Ir aprendiendo a deliberar y decidir. Espero que estos apuntes sobre el método de acompañamiento haya sido práctico para nuestros oyentes. Pues segurísimo que sí. Menos mal que tenemos los podcasts de Radio María, porque a los oyentes les habrá resultado imposible apuntar todas las preguntas y todo lo que nos ha sido sugiriendo. Pero en los podcasts de Radio María lo buscáis dentro del programa Educación con Sentido y allí tenéis el programa entero. La verdad es que esta propuesta que haces levanta el ánimo. Pues vamos a quedarnos con una canción, You Raise Me Up, para profundizar sobre este acompañamiento y este ánimo levantado. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Pedagogía bíblica. Pues querido amigo, sigues en Radio María en el programa Educación con Sentido y entramos en esta segunda sección que está centrada en querer reflexionar a partir del texto bíblico cómo podemos sacar claves educativas. Y hoy quería atreverme con algo importante, ¿eh? Yo considero que es muy, muy importante lo que quisiera abordar hoy, porque la frase central que voy a sostener es que lo educativo del educador es su pobreza. Y esto, claro, cuando uno dice, bueno, ¿tú de qué eres profesor? De matemáticas. Digo, pues hombre, parece que uno es precisamente educador por lo que parece que sabe. Pero en cambio, hoy quisiera profundizar en esto. Lo educativo del educador es su pobreza. Fijaros que un profesor le toca saber muchas cosas, como me comentaba un director amigo trabajando con él, dice, claro, es que un profesor tiene que saber matemáticas, sí, pero es que ahí no hemos acabado, porque también tiene que saber enseñar matemáticas. Ah, eso es un plus, pero aún viene ahora el más difícil todavía, es saber enseñar matemáticas a Juan, a un niño concreto, a María. Fijaros que cuando nos centramos en el conocimiento de la materia, uno puede llegar a cierta fortaleza, porque en cuanto domine la materia, que no deja de ser una cosa, las cosas pueden llegarse a conocer de forma agotada. Pero una persona es un pozo sin fondo. Si yo mi docencia pienso que estoy con el reto de mover y transmitir ciertas cosas, uno puede llegar a considerarse experto. Pero si uno descubre la potencia y la profundidad de la educación en la que estamos ante el cara a cara con otra persona que no tiene fondo, esto ya va cambiando. Me acuerdo de una formación en la que, trabajando todo esto, de repente un profesor dijo, pero a ver, disculpa, José Víctor, que yo no puedo mostrar mi debilidad en clase. Y yo le pregunté, ¿y por qué no? Entonces, vamos hoy a profundizar sobre esto y lo vamos a hacer de la mano, como no, pues de un texto bíblico. Vamos a escucharlo y luego profundizamos en él. Jesús dijo a sus discípulos, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con la medida con que midáis se os medirá a vosotros. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que te saque la paja del ojo, teniendo tú la viga en el tuyo? Hipócrita,
saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bien, la imagen que está poniendo Jesús hoy delante de nosotros es una situación que podríamos decir que es casi cómica, porque claro, ¿quién no va a ver una viga y encima en el ojo? Pero aquí está haciendo referencia a una experiencia como muy humana, ¿no? Y es que a veces somos finísimos, somos grandes, muy precisos para detectar los fallos ajenos y bastantes torpes para detectar los propios. Fíjate que he dicho bastante torpes, no he dicho bastante condescendientes, porque si fuera condescendientes parecería que el profesor tuviera una doble moral. Pero, bueno, nadie va a negar que eso pudiera ocurrir. Pero lo que estoy afirmando es bastante torpe. Y esto no es una apelación a la maldad del docente. No estoy pensando en nada de esto, sino que estoy pensando en que el Señor nos ha hecho así por algo. Porque el Señor nos ha hecho enormemente interdependientes. Esa torpeza podríamos decir que es santa, porque nos abre al otro. ¿Cuántas veces podemos descubrir que sabemos aconsejar al otro, que vemos con claridad qué es lo que le podría ayudar a dar un paso adelante en su vida, pero luego nos convertimos en torpísimos para las cosas de uno? Y esa torpeza, insisto, que es santa y buena, y nos permite abrirnos al otro. Hoy quisiera que, ojalá, en esta pequeña sección podamos descubrir la facilidad con la que pueden haber muchas vigas en nosotros. Cuando un educador, me da igual que sea un catequista, un profesor o un padre o una madre, ¿no?, empieza a usar la ironía, ¿no? La ironía es la violencia del inteligente, es una violencia fina que puede dejar al otro descolocado. Detrás de esa ironía, de esa aparente muestra de fortaleza, hay una viga. Detrás de esa necesidad de control de todo, donde el educador parece que tiene que saber en cada momento dónde está todo y el comportamiento del otro ajustado a las pretensiones, donde no deja en el fondo respirar al otro. Ahí hay una viga también dentro de uno. Fijaros que Jesús está proponiendo un orden. Dice, primero, sácate la viga de tu ojo y podrás ayudar al otro, ¿no? Fijaros que aquí lo que está detrás no es que logra tú primero la perfección para luego ayudar a otros a la perfección. No es esa la idea, sino que solamente cuando a uno le han ayudado para poder descubrir la viga de su propio ojo, entonces es cuando uno está abierto y capacitado. ¿Por qué? Porque hace falta reconocer la propia pobreza. Yo no puedo quitarme esa viga. No se trata de que me esté negando. Uno podría, una de las opciones podría ser que uno quisiera negar la realidad que sí que ve, pero es que otras muchas veces sencillamente uno no lo ve. ¿Por qué? Detrás de esto, insisto que hay un gran principio, y es que no existe la autosalvación. No existe. El Señor nos ha hecho profundamente interdependientes, no como una nota negativa, sino como una apertura radical al otro, que es lo que nos va a permitir también vivir del amor y la acogida, ¿no? Entonces, aquí hay una experiencia fundante, es la experiencia de ser ayudado. Lo primero es poder vivir esa experiencia, lo que me va a permitir reconciliarme con mi propia pobreza. Fijaros que la viga no se refiere sencillamente a la posibilidad de que en mí pueda haber un pecado mayor, que también es una cosa bien cierta, que puede ser, sino que también se trata de una disposición interior que me incapacita para ver al otro mientras uno va creyendo en su fortaleza, su autosuficiencia. Entonces, mientras esta viga esté en el ojo, ¿cómo voy a poder acercarme al otro? Es decir, voy a decirlo de otra forma, mientras no tenga la experiencia de ser ayudado en mi propia incapacidad,
de ser acompañado en mi pobreza, ¿cómo voy a poder ayudar a que otro pueda hacer también su camino? Fijaros que San Agustín, a partir de este texto, decía: corrige, pero no como enemigo que busca la ruina del otro, sino como médico que aplica un remedio. Es decir, acércate al otro pensando que de alguna forma tú sencillamente estás acompañando al otro en un camino en el que tú has empezado a recorrer, que es el camino de ser ayudado, de ser acompañado. Fijaros que nuestras vigas son a veces muy gordas, pero las tenemos como muy tapadas, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir: oye, este niño es muy terco porque el ejercicio no le sale y lo repite de la misma forma, y lo repite de la misma forma. Como si el niño estuviera haciendo un puzzle y no entra la pieza del puzzle y coge y aprieta de la misma forma, y aprieta de la misma forma. Es un niño que está atrapado en sus miedos, en su obsesión de sacarlo, en su deseo de sacar las cosas, y que en cambio se está estrellando contra un imposible. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre ese niño que coge e insiste en colocar la pieza de puzzle de la misma forma, y con ese profesor que cuando un alumno le pregunta algo lo que hace es repetir lo mismo que le habían dicho, y se lo vuelven a preguntar y vuelve a repetir lo mismo que le ha dicho? Entonces tú dices: pero es que no ve. ¿Por qué no tiene capacidad para separarse de su discurso aprendido y abrirse a querer comprender el otro? Probablemente porque también necesite vivir esa experiencia cada uno de nosotros. Fijaros que solamente un docente que se sepa preguntar por su propia interioridad va a ser capaz de poder ayudar a que el chico acceda a su propia interioridad. Mientras eso no ocurra, pues entonces ahí seguirá encerrado en sus fortalezas, pero que en verdad no son más que ostentaciones de vigas, ¿no? Los alumnos nos ayudan a descubrir nuestras vigas. Son ellos los que me permiten conocerme a mí mismo. Cuando yo me siento impaciente ante ciertos alumnos, podría coger y acercarme al alumno. Mira, te doy las gracias, porque gracias a ti descubro que hay una viga en mí. Cuando yo descubro que como docente a mí me cuesta admitir mis equivocaciones, eso sí, hago un gran discurso sobre vamos a trabajar el pensamiento crítico, pero luego cuando alguien me critica, y menos todavía cuando alguien descubre una equivocación, a mí me cuesta admitirla. Hay una viga. Cuando me da miedo reconocer que no tengo todas las respuestas, porque parece que tengo que hacer una ostentación de fortaleza y de conocimiento logrado, ahí hay una viga. Fijaros que voy a decir una frase que va a necesitar explicación. Si el docente no ama su pobreza, ¿cómo va el alumno a reconocer su propia pobreza? Fijaros que estoy usando la pobreza con un sentido, digamos, nuevo y distinto. Muchas veces asociamos pobreza y debilidad con fracaso, error y pecado, y eso, disculpadme, pero no es cierto. No es verdad que mi pobreza, no es verdad que mi debilidad me lleve al pecado, eso no es cierto. Cuando yo quiero vivir a solas y yo me las quiero apañar a solas con mi propia debilidad, es entonces cuando la debilidad acaba siendo ocasión de pecado. Pero la debilidad no lleva al pecado, sino que es cuando yo me aparto del Señor, cuando esa debilidad se me hace inasumible, y entonces aparecerá el pecado. Pero la debilidad, igual que podría ser en ese sentido ocasión de pecado, puede ser ocasión de crecimiento y de gracia. Acordaros, cuando soy débil, ¿vale? Cuando decía, ¿no? Rememoraba San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando soy débil, y aquí estamos hablando de la debilidad y la pobreza como esa posibilidad de apertura radical al otro, en la que en lugar de hacer una ostentación, es la misma pobreza la que a mí me permite encontrarme con el otro. Y eso mismo ocurre también a nivel educativo, porque cuando reconozco mi debilidad, aunque sea desde la forma del no saber, es cuando ciertamente voy a poder aprender. Mirad, muchos chicos no reconocen los errores. ¿Y por qué no reconocen los errores? Porque no encuentran profesores que puedan reconocer sus errores, o padres. Fijaros que la debilidad y la pobreza se ha convertido en un lugar de encuentro interpersonal. No es en la riqueza, en la fortaleza, en la ostentación, donde podemos encontrarnos como personas, sino que es en esta transparencia que nos da nuestra pobreza la que nos permite
poder tener este encuentro interpersonal. Fijaros que cuando el profesor pues reconoce que algo le ha dolido y lo está hablando con calma, el alumno puede aprender lo que significa ser en verdad una persona adulta. Cuando el padre reconoce que ha gritado y pide perdón, no es eso una pérdida de autoridad, sino que él está enseñando la capacidad de recomenzar, ¿no? La capacidad de defender la relación antes de defender lo que yo he dicho. Cuando el catequista pues también comparte que está en un proceso, que no es alguien que tenga una contemplación, sino que también su fe necesita que crezca, pues no está metiendo la duda en el corazón de los demás, sino que está ayudando a seguir confiando, aunque incluso mi propia fe sea débil. Fijaros que cuando todas estas cosas ocurren y podemos entrar a este reconocimiento, entonces va a aparecer la confianza. El alumno se va a atrever a hablar de lo que no sabe, y va a abrirse y no va a tener miedo a reconocer lo que no entiende y lo que le supera. Entonces también se va a hacer posible el cuidado mutuo. A veces el alumno también puede sostener al profesor, simplemente con la escucha, con paciencia y con su propia lealtad también al docente, ¿no? Y se está facilitando que el otro descubra también sus propios límites sin asustarse. Si el maestro no tiene miedo a sus límites, el alumno tampoco tendrá miedo a los suyos, ¿no? Fijaros que es aquí donde se está produciendo todo un gran cambio. Es la pobreza del educador el elemento educativo más grande con el que tenemos. No va a cambiar la educación porque aparezcan nuevas metodologías, sino que va a cambiar porque aparezca alguien que puede mostrarse pues también en camino para ayudar a todos los que estamos en camino. Bien, cerramos esta parte. Quisiera, como siempre, cerrar con 3 aplicaciones. ¿Por qué el docente? Una oferta para el docente. Te hago una propuesta. ¿Por qué no te vas anotando a lo largo de la semana o solamente un día? ¿Cuáles son esas cosas que hacen los alumnos que te permiten intuir que hay una viga en tu ojo? Eso te va a dar una sensibilidad enorme para poder abrirte a tu propia interioridad, ¿no? Y poder acoger ahí también al alumno, ¿no? También otra aplicación para lo que es la familia. ¿Qué pasaría si en una cena uno puede tranquilamente reconocer sus cansancios, pedir ayuda, reconocer sus dificultades? ¿No va a aparecer una experiencia de encuentro entre todos? ¿No va a aparecer ese proceso de ayuda entre todos? Bien, y cerramos con una aplicación a los oyentes, a mí mismo. Bueno, uno puede pensar sobre su propia relación con Dios. Te invito a hacer una experiencia. Te invito a hacer una oración de la impotencia, ponerte delante del Señor, sin necesidad de querer explicar, ni justificar, ni nada. Reconoce tranquilamente tu impotencia y descubrir, ¿no?, cómo el Señor nos recoge en esa impotencia y permite que sea la propia debilidad de pobreza justo la ocasión del encuentro interpersonal. Bien, queridos oyentes, cerramos con una canción. El Señor nos ayuda a reconocer nuestra pobreza y con esta canción de Nadie te ama como yo se hace presente este gesto del Señor.
esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. La entrevista. Pues queridos oyentes de Radio María, entramos a esta tercera sección dentro del programa Educación con Sentido, que es la entrevista. Y he querido empezar con una entrevista que me hace mucha ilusión, a la par que yo creo que tiene su punto desconcertante, porque vamos a hablar con una funeraria. Y uno podría preguntarse, ¿cómo una funeraria puede ser una institución educativa? Pues yo creo que sí. Espero que a lo largo de la noche pues salga. Estamos con Elena Acín y Ana Perello. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, la funeraria en Vela es una funeraria católica que está dedicada a acompañar a los padres cuyos hijos fallecen antes o un poquito después de nacer. Junto con los padres viven el proceso de recuperar el cuerpo del bebé, acogerlo en la familia, despedirlo, entregarlo. Y para esto los padres pueden vivir así su vocación de padres, reconociendo la dignidad de su hijo y que su relación de amor con él no tiene fin. Es realmente interesante porque lo que descubrimos es que la muerte, digamos, nos rompe las formas, pero no rompe ni pone fin a la relación, y que el amor traspasa la muerte. Pues nos lanzamos a ello, ¿os parece? Sí. Claro. Muy bien. Pues mira, vuestra misión tiene una profunda vertiente educativa. Pues donde otros simplemente ven aspectos prácticos, pues de higiene corporal, vosotras tenéis otra forma de comprender lo que está aconteciendo. Por favor, ¿queréis contar a los demás en qué consiste vuestra labor y explicar cuál es la visión de fondo que se muestra? José Víctor, me encanta cómo has el inicio de este encuentro, porque todo empezó en una liturgia de una comunidad monástica, en concreto un oficio que es la unción de Betania, donde se unge el cuerpo de Jesús para prepararlo a su pasión, y después de esa liturgia falleció una religiosa. Y yo un poco me pregunté, qué impresionante las hermanas que limpien y preparen el cuerpo de su hermana. No va a ser solo una higiene corporal, sino que estando habitados por toda esta palabra de la unción de Betania, realmente es que están ungiendo el cuerpo para el encuentro con el Señor. Y así es como que en cada signo concreto que vivimos es como desvelamos
intentamos desvelar el sentido profundo, y realmente nos ha inspirado mucho los gestos de la liturgia. Muy bien, fantástico. Sí, porque realmente todos los pasos que seguimos, que puede parecer como un típico proceso funerario, ¿no? De recoger el cuerpo del bebé, vamos al hospital o vamos a la casa de los padres. Luego les proponemos un tiempo de velarlo, que a veces lo proponemos en casa o a veces puede ser en la celebración, en algún momento que se pueda, y luego enterrarlo. O sea, todos estos pasos que podría hacer cualquier funeraria, ¿no? Realmente, lo que vemos es que aquí los padres pueden descubrir una realidad y vivirla como algo profundamente humano, porque no se trata de velar al niño y enterrarlo porque toque, ¿no? Entre comillas, sino que realmente al velarlo, esta familia está acogiendo al niño en su casa, está acogiendo al niño en su familia, está reconociendo que hay un vínculo con él, que es real este vínculo, aunque que es más allá de la muerte, este vínculo. Y luego también al enterrarlo hay una realidad de que lo estás entregando a Dios, al que lo ha creado, ¿no? O sea, al que te lo ha dado, tú se lo devuelves. Y esto es realmente, creo que desvela una realidad a los padres, que no es simplemente, bueno, hay que sacar al niño del hospital y enterrarlo, ¿no? Sino que se da toda una vivencia en la familia. Además es una cosa realmente sorprendente porque los oyentes pues no tienen la suerte de ver alguna de las fotos que yo he podido ver, ¿no? Con qué delicadeza se prepara todo, detallitos de las piedrecitas con los nombres de los niños, cómo cantidad de detalles están hablando de que el amor está abierto, ¿no? Y la acogida también. Contar algunos de estos detallitos, que es que la verdad es que son realmente bonitos. Pues, por ejemplo, lo que hacemos con los niños, cuando los recogemos en el hospital, los vestimos de blanco como signo también como de su inocencia. Y luego hay una cosa muy bonita que hacemos también, es que en la cajita, en la tapa, dentro ponemos un icono de la Virgen, de tal modo que tú cuando cierras la cajita, el niño se queda acompañado por la Virgen María. Uh-huh. Y hemos hecho algo también como muy especial, es que la sepultura, cuando venían los niños para acompañar a su hermanito y veían que la sepultura era de color gris, uh-huh, y nosotros les hablábamos de que iban a un lugar de luz, los niños se quedan como diciendo, no aquí me casa lo que me estás diciendo con lo que estoy viendo. Entonces decidimos pintar la sepultura de dorado. Y el icono de la Virgen está también dentro de la sepultura, de tal modo que los padres, cuando entregan a su hijo para enterrar, es como que están poniendo a su hijo en manos de la Virgen María y va a un lugar de luz. Y los niños cuando tienen más hermanitos en la tierra es como que con mucha curiosidad se asoman, porque claro, mi hermanito está en su cajita y está bajando a un sitio que no conozco, pero está la Virgen. Y entonces es como que ellos entienden que no se quedan solos, estos niños. La verdad es que con la experiencia que vais acumulando, yo creo que experiencias, o sea, anécdotas, encuentros, podríais contar mucho. Entonces, aprovecho y os pregunto, ¿qué necesidades descubrís en las personas que atendéis y cómo les acompañáis en este proceso? O sea, lo primero, nosotros cuando nos llaman los padres vamos a su encuentro y es una situación de mucho desconcierto, porque normalmente el fallecimiento de estos bebés es algo totalmente inesperado y les acompañamos como en este desconcierto. Y luego hay algo que ayuda mucho a los padres, porque ellos van a escuchar en el hospital una terminología, por ejemplo, es cuando expulsas el feto, y a los padres cambiar y decir cuándo ha nacido tu hijo, confirmarles en esa realidad de que son padres, que son madres, y la dignidad del cuerpecito de su hijo es algo como fundamental. Y luego algo que vivimos que es muy, o sea, hasta que no lo vives, o sea, no piensas que no es real, pero es que los padres, en el momento del nacimiento de su hijo, varios padres nos han dicho, este ha sido uno de los momentos como más bellos de mi vida. Uh-huh. O sea, también hay como una alegría y también hay que acogerla y acompañarla, ¿no? Sí, también como comentan mucho la necesidad, por esto que decías de qué necesidad presentan los padres, cuando tienen más hijos,
cómo se lo cuento a mis hijos, porque mis hijos esperaban un hermano. Y veo que, bueno, intentamos, como podemos, acompañarlos en cómo hablar con sus hijos, porque vemos que realmente, bueno, todo padre quiere educar a sus hijos, y nosotras creemos que la educación, o sea, no hay educación sin verdad, ¿no? Entonces, por pequeño que sea el niño, decirle que el niño, o sea, se ha dormido o que está enfermito o que tal, que se puede hacer con súper buena intención, realmente creemos que lo mejor es, en la medida que el niño pueda entender, pero hablar en la verdad, ¿no? Como algo que es realmente bueno para el niño, ¿no? Y que luego lo va a ir entendiendo. Y también creemos que es muy educativo para el niño crecer en la relación con su hermano pequeño, o sea, con su hermanito bebé, que aunque es una relación que no va a poder tener en su casa físicamente, enseñarle a tener una relación con él, y que para eso no hace falta ser creyente, no creyente, o sea, realmente relacionarse con los que ya se han ido, pero que sabemos que permanecen, ¿no? Cada uno cree que permanece en un sitio, pero enseñarles a relacionarse con él más allá de la muerte. Pues nada, da gusto escucharos. Queríamos hacer este programa, pues al principio, ¿no? Un poquito antes, en torno a la fecha del 1 y el 2 de noviembre, para poder sensibilizar a todos, pero no ha podido ser por motivos organizativos. Pero sí que nos interesa mucho que podáis contar a todos, porque yo creo que es una luz para todo el mundo, ¿no? Que podéis contar cómo entendéis la muerte y qué vivencia es posible tener en torno a la muerte. O sea, la muerte realmente la entendemos como una ruptura dolorosa, una ruptura con lo que amas y con lo que conocías, que puede ser muy dolorosa y es muy dolorosa, y que al mismo tiempo, y que este dolor en realidad es porque amas. O sea, que no es un dolor estéril, no es un dolor sin sentido, es porque has amado y amas. O sea, que ya hay algo muy, muy bonito, ¿no?, en medio de ese dolor. Pero aparte, vemos también que paradójicamente de la muerte sale vida. Yo recuerdo un entierro de un bebé que la mamá salió a leer una carta, y en la carta daba gracias por todo lo que había aprendido. O sea, había fallecido su bebé hacía un año, y no paró de dar gracias por todo lo que le había enseñado la muerte de su hijo. Empezó a agradecer, nos has enseñado a amar más, nos has enseñado a soltar, nos has enseñado a saber que nada es nuestro, que nada nos pertenece. Eso decían en la carta dedicada a su hijo. Sí, la madre era todo agradecimiento porque había descubierto vida en medio de todo ese dolor, pues a raíz de la muerte de su hijo. También ella no sabía cómo se podía amar, ¿no?, más allá de la muerte, y decía, nos has enseñado que la muerte no es el final del amor. O sea, que había aprendido un montón de cosas a raíz de esto, y que le quedan, que las guarda. Nosotros siempre, o sea, que cuando un hijo nace con vida, cambia la vida, ¿no? Y a veces cuando se habla de cuando un hijo ha fallecido, se habla de decir, es como superar la muerte de tu hijo. Y a nosotros es una expresión como que no nos acaba de convencer, porque creemos que esa muerte no es algo que superar, sino que es como atravesar esa muerte, acogerla, y luego, como ha comentado Ana, es como hacer esa experiencia de que los padres, acompañados por la Iglesia y acompañados también por otras personas que están cerca, es como pueden iniciar realmente caminos de vida nueva. Pues nada, yo creo que los oyentes ya van haciéndose una idea de por qué estaba diciendo que una funeraria puede ser una institución educativa, porque realmente está enseñando algo bien grande, ¿no? Que la muerte no es la última palabra, que no son padres frustrados, sino que ejercen su paternidad, ¿no? Y es una lección de vida pues enorme para todos a través de esta evento impactante, ¿no? Sí. Con todo su peso y toda su carga. Pues muchísimas gracias a nuestros oyentes. Les dejamos el correo electrónico de lo que es el programa de Educación con Sentido, que es muy sencillo, educacionconsentido@radiomaria.es, y así quedamos a la espera pues de todo tipo de comunicación y formando esta comunidad educativa.
Pues nada, el próximo programa lo tendremos el 10 de diciembre. Allí volveremos con Jordi Cabanes y Alfonso Aguiló, con sus espacios ya acostumbrados, y tendremos otra entrevista, en este caso con Mariano Jabonero, que es el secretario general de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Ciencia, la Cultura y algo más que no me acuerdo, pero algo que vale la pena realmente escuchar. Muchísimas gracias, Elena, Ana, y a nuestros oyentes los dejamos con los programas y con el programa informativo de Radio María. Gracias. Gracias. Educación con sentido. Dirigido por el padre José Víctor Orón, sacerdote y educador.